Hola, mi nombre es Juan Matute, soy estudiante del 10º trimestre de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la prestigiosa Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad que me acompaña el ciudadano abogado Richard Alexander Benavides, vaya para él mi saludo y respeto. Hoy vamos a hablar sobre un tema de mucha importancia que tiene que ver con la prueba pericial en el derecho venezolano. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en detalle. Comenzamos entonces con los documentos públicos. Los documentos públicos son un medio más idóneo para demostrar un hecho. Es aquel autorizado por un funcionario público competente, con facultad para dar fe pública, y teniendo como finalidad la de comprobar la veracidad de actos y relaciones jurídicas que han de tener influencia en la esfera del derecho, siendo valederos contra toda clase de personas. Estos documentos se clasifican en dos tipos, público y privado. Los documentos públicos son documentos exigidos por funcionarios de las agencias públicas o órganos del Estado. Esto tiene que ver con las instituciones que están establecidas en nuestro territorio. Y el otorgado ante el funcionario a quien por la ley se permite acudir en efecto de registrador. Entre estos tenemos el SAREN, el CENIAT, las notarías, los registros, por ejemplo, una licencia de conducir es un documento público. Un certificado médico es un documento público. Una partida de nacimiento es un documento público que da fe. Un acta de matrimonio es un documento público que da fe de que se realizó un matrimonio entre dos personas. Los instrumentos públicos son las escrituras emitidas por notario. Tanto los documentos como los instrumentos públicos hacen plena prueba de los hechos y es el que ha sido autorizado por las solemnidades legales, por un registrador, por un juez o por un funcionario o empleado público que tenga facultad para dar fe pública. Lo que podemos resumir en todo esto es lo siguiente, que son escrituras emitidas por notario, tiene facultad para dar fe pública y hacen plena prueba de los hechos. Entre estos, por ejemplo, tenemos las certificaciones de registro de propiedad, las capitalizaciones matrimoniales y los documentos emitidos por oficinas judiciales. Ahora bien, corresponde hablar sobre los documentos privados. Los documentos privados tienen una gran diferencia en relación a los documentos públicos. ¿Por qué? Porque los documentos privados no valen por sí mismos, ni son reconocidos por la parte a quien se oponen o tenidos legalmente por reconocidos. Esto en los casos de litigio. Esto porque el documento privado no lleva en sí mismo la prueba de su autenticidad, o sea, no dan fe pública, como es el caso de los documentos públicos. No quiere decir que no hay una certificación de la firma de los destinatarios. En los casos de los litigios, para que el documento público sea reconocido y tenga eficacia, el oponente tiene que realizar actividades procesales para demostrar la paternidad o que sea reconocido. Cuando este es reconocido legalmente, tiene la misma fuerza probatoria que el documento público. La prueba pericial es el medio probatorio a través del cual personas expertas en alguna ciencia, técnica o arte son denominados peritos. Estas personas ilustran con sus conocimientos al tribunal, con la finalidad de hacer convicción sobre los puntos controvertidos. Son personas pues, que tienen una facultad, llámese experto, llámese técnico, llámese científico. Se dice que son personas llamadas a informar ante el juez o tribunal por razones de sus conocimientos especiales. Las características de la prueba pericial, entre ellos está la procedencia. Se refiere a que el tipo de persona que va a ser llamada sea del medio artístico, técnico o científico. La proposición, que es en los casos de litigio, qué es lo que se va a proponer para que se realice el respectivo estudio. El nombramiento es aquel que hace el juez para nombrar a la persona experta llamada que va a realizar el peritaje de acuerdo a lo que se requiere. Es el juez pues quien hace el respectivo nombramiento. La diligencia, que es lo que se va a realizar, el estudio que se va a realizar, qué es lo que quieren las partes, que realmente se le practique la prueba pericial. El dictamen pericial o la experticia, perdón.
El dictamen pericial es el resultado que va a dar el perito y lo va a determinar ante va a emitir va a hacer su estudio y va a emitir su resultado, el cual va a ser entregado, pues, y puesto en conocimiento de las partes. La ampliación del dictamen es cuando el juez considera que el dictamen pericial no es el adecuado. El juez tiene la facultad de acudir a la ciencia o las academias para que emitan una ampliación del dictamen, ya que el juez hace la apreciación y la valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica que puede emitir ese juez, porque, como se dice en otros términos, el juez es perito de perito. La experticia. ¿Qué es la experticia? Bueno, se dice que es un medio de prueba consistente en el dictamen de personas con conocimientos especiales, científicos, artísticos, técnicos o prácticos, con el fin de cooperar en la apreciación técnica de cuestiones de hechos sobre los cuales debe decidir el juez según su propia convicción. La experticia se habla sobre el sujeto y el objeto. En la experticia, el sujeto es el perito y el objeto es el peritaje. El sujeto es la persona versada en una ciencia, arte o oficio, como se mencionó anteriormente, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales científicos o técnicos. Y en el caso del objeto, es el examen y estudio que realiza el perito sobre el problema encomendado, para luego entregar su informe o dictamen pericial con su ejecución o dispuesto por la ley. Como podemos ver aquí en el gráfico, el perito, este es el perito, el sujeto, y este es el objeto, que es el peritaje. En la inspección ocular. La inspección ocular es un medio de prueba utilizado en el proceso penal, llamado así, pues fundamentalmente se utiliza el sentido de la vista. Es cuando se habla de la inspección ocular, se habla lógicamente del sentido de la vista, aunque no se descarta el uso del resto de otro sentido. La inspección ocular, bueno, consiste en observar con el fin de examinar ciertos hechos materiales que permitan comprobar el modo en que se configuró el hecho delictivo o su eficiencia o ocurrencia, y se realiza por el instructor policial, por el juez o por peritos especialmente designados para ello. ¿Cuándo se admite la prueba? Bueno, la admisibilidad de la prueba. Bueno, el Código de Procedimiento Civil de Venezuela, en sus artículos 397 y 398, nos viene a hablar sobre la admisibilidad de la prueba. Uno de ellos es dentro de los 3 días siguientes al término de la promoción. Cuando se promueven las pruebas, las partes deben llegar a un acuerdo, y una vez que llegue a ese acuerdo, el juez admitirá cuáles son las que son legales para él y desechará las ilegales o las impertinentes. También tenemos que tener en cuenta que no toda prueba de las partes puede ser admitida, ya que, como lo dice, para la admisión es indispensable que se cumplan los requisitos intrínsecos de utilidad, del medio, de pertinencia, del hecho que se pretende probar, de la licitud del medio y la formabilidad exigida de la misma forma, tales como la oportunidad procesal, legitimación del proponente y competencia del funcionario que deba admitir, así como también las formalidades del examen de testigos, que están establecidas en el artículo 485, donde los testigos son examinados en público, reservada y separada uno de otro, y el interrogatorio será formado en viva por la parte promoviente o de los testigos o por su apoderado. Bueno, esto ha sido todo por esta oportunidad. Gracias por su atención y estaremos pendientes para el próximo video. Gracias y será hasta la próxima.